Buenos días a todos. Soy el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en Ayacucho, y en esta oportunidad me quiero dirigir a ustedes para hablar acerca del tema actual por el cual todos los peruanos estamos pasando, y sé que la gran mayoría de personas en el mundo también. Y es acerca de este virus que ha aparecido y que se ha proliferado y lamentablemente está matando a muchas personas. Y yo quisiera hablar en estos videos acerca de la palabra de Dios y qué es lo que tiene que decir del coronavirus o de este tipo de pandemias. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene la respuesta para todo, y la palabra de Dios conoce todas las cosas. Y no hay mejor lugar donde buscar la respuesta como en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene las respuestas para todo, siempre es así, siempre está actualizada. Como un gran maestro que tuve me enseñó, y él decía de esta manera: la palabra de Dios es el periódico que cuenta las historias del futuro como si fueran el pasado. Es decir, la palabra de Dios sabe el futuro y tiene una respuesta frente a esta pandemia y qué es lo que se debe hacer. Sobre todo tú como creyente, cómo debes actuar frente a esta epidemia, esta pandemia que está ocurriendo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar, y para iniciar, yo quisiera hablarles un poquito acerca del coronavirus. Sé que mucha gente ya sabe cuál es la procedencia, las causas científicas, pero quiero explicarle, y van a entender en los siguientes videos del por qué hice la explicación, porque quiero llegar a un punto, quiero enfocarme en algo que usted se va a dar cuenta que a la luz de la palabra, ¿qué realmente ha pasado? ¿Okay? Bueno, científicamente se sabe que este coronavirus, que el nombre de este coronavirus es SARS-CoV-2, ese es el nombre oficial del coronavirus que está afectando actualmente. El COVID-19 es la enfermedad que padecen las personas, ¿ok? Y este coronavirus es el séptimo de su clase que ha aparecido y que ha afectado al hombre. ¿Por qué? Previamente, hace años ya había otros tipos de coronavirus, ¿ok? No es que los coronavirus han ido mutando, sino que eran otros coronavirus. 4 de ellos, los primeros coronavirus, eran los causantes de los resfriados en las personas del mundo. ¿Okay? Pero no eran agresivas y no provocaban, muy pocas veces provocaban la muerte. Pero el año 2002 apareció el primer coronavirus que era agresivo. Esta fue una alerta mundial al mundo científico de que el coronavirus podía comportarse de una manera agresiva. Y este coronavirus se le llamó el SARS, conocidísimo SARS. Como les digo, este coronavirus apareció o inició la infección en China, y fue a raíz de los gatos de civeta. Estos gatos de civeta eran unos animales que se consume su carne en el país de China, y por lo tanto transmitió este animalito a los seres humanos. Y bueno, más o menos el porcentaje de mortalidad de este SARS era del 10%. El 2012 apareció otro tipo de coronavirus. Sería el sexto tipo de coronavirus, que apareció en Medio Oriente en 2012, y lo transmitió un camello, ¿ok? Lo transmitió un camello, y este coronavirus tuvo el nombre de MERS. Ya tiene una tasa de mortalidad hasta cuando se infectó
cuando ocurrió toda esta infección, tenía una tasa de mortalidad del 35% aproximadamente. Es decir, de cada 3 personas que se infectaban con este virus, una se moría. Era muy alta la tasa de mortandad, pero la transmisión, el contagio de ser humano a ser humano era más difícil. ¿Ok? Y eso es lo que ocurrió. Y bueno, amanecimos con el 2020, con este coronavirus que es llamado SARS-CoV número 2. Y como muchos ya sabrán, el que tiene este virus es el murciélago, ¿no? En China, donde se originó otra vez esta pandemia, se consume carne de murciélago. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta infección? ¿Por qué no antes? Si desde antes ya se consumía el murciélago. Miren, eso es lo que pasa y quiero hacer una representación que la verdad me pareció muy interesante, que vi en un programa argentino, y era que, imagínense que esta pelotita verde es el coronavirus. ¿Qué es lo que ocurre? Este es un receptor del ser humano, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba cuando el coronavirus venía y quería infectar al ser humano? No podía porque no eran compatibles, no tenía un receptor que lo recibiera, ¿ok? Entonces por eso es que en muchos casos causaba una simple gripe más. Pero ¿qué es lo que pasó? De alguna manera este murciélago infectó con este tipo de coronavirus al pangolín. El pangolín es un animal parecido al armadillo. Su carne también es consumida. Es más, se dice que el pangolín es de las especies más traficadas en el mundo. La carne de pangolín en el mercado de Wuhan, aproximadamente, por lo que he oído, vale el kilo cerca de 400 a 300 dólares. Es una carne muy cara. ¿Qué es lo que pasa? Como les digo, el murciélago de alguna manera, de alguna forma, llegó a contagiar al pangolín. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó en el pangolín? En el pangolín ocurrió que este coronavirus pudo encajar o se juntó a un receptor del pangolín. Cuando estaba en el pangolín, ¿qué es lo que pasó? Pasó al ser humano. Y como el receptor era compatible con el del ser humano, ¿qué es lo que pasó? Ya coronavirus mutado, ¿qué es lo que pasa? Viene y se cae. Y es por eso que puede encajar y por eso puede infectar al ser humano, ¿ok? Eso es lo que pasa en lo científico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se dice que a los niños no les afecta de la misma manera que a los adultos. ¿Por qué se está hablando de eso? Lo que ocurre es que los receptores de los niños aún no están desarrollados y son más pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene el coronavirus, no puede encajar, no se acopla. Y eso es lo que ocurre. Por eso en los niños, si se contagian, lo único que les ocurre es un simple resfriado y como cualquier cosa y no les pasa nada. Lo que sí son portadores, ¿ok? Son portadores. Pero realmente a ellos no les pasa nada. Y si usted ve las noticias en el mundo, va a ver que no existen casi niños infectados con el coronavirus. Y si hay niños infectados con el coronavirus, rápidamente se sanan y siguen su vida tranquilamente. Son muy pocos los casos donde tal vez se haya encontrado un niño que sí le afecta el coronavirus, pero son casos muy aislados, ¿ok? Son casos muy aislados. Por ejemplo, yo el día de antes de ayer vi una noticia en la cual una mujer infectada del coronavirus había dado a luz. ¿Y qué es lo que había pasado con su niño? Había nacido totalmente sano, completamente sano, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de coronavirus. Eso también pasó y en la mañana estaba viendo que una mujer italiana dio a luz a su hijo completamente sano. Eso es lo que ocurre. Los niños, por así decirlo, son prácticamente inmunes en este sentido al coronavirus. Ellos no sufren. Los que sufren son, por eso, las personas adultas. Si usted ve los registros de fallecimientos, la gran mayoría son personas adultas. Les afecta a las personas adultas, no a los niños, ¿ok? Así que si usted está preocupado por los niños, tranquilícese, no va a ocurrir nada. Ahora, quiero continuar hablando un poquito de esto. Mire, yo sé que en los medios de internet, los medios de noticias, hay todo tipo de información para el gusto de cualquiera. Y
a causa de eso hay realmente un pánico colectivo, ¿ok? La gente está viviendo totalmente en temor. Las noticias lo único que están transmitiendo es temor. Y muchos dirán, y no es para más, porque la gente está que se infecta y muchos están que están muriendo, ¿ok? Pero debemos de tener mucho cuidado qué tipo de noticias oímos o qué tipo de información estamos recibiendo. ¿Por qué razón? La palabra de Dios siempre ha manifestado que el dueño del sistema de este mundo, no de la tierra por si acaso, el dueño del sistema de este mundo es Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, obviamente él está manejando muchos de estos sistemas. ¿Y saben cómo le dice la palabra de Dios a Satanás? El padre de mentira. El padre de mentira. Dice la palabra que él ha sido homicida desde el principio. ¿Ok? Entonces dice que cuando él habla, de lo suyo habla. ¿Y qué es de lo suyo? De mentira. Lo único que puede salir de la boca de Satanás son mentiras. Nunca son la verdad. Siempre está mintiendo. ¿Para qué? Para provocar temor en todo el mundo. ¿Ya? Tal vez exagerando algunas cosas o tal vez aprovechándose de otras cosas. ¿Por qué? Porque es a través del temor que él puede traer realmente y provocar la muerte. Es el temor, es la ventana o la puerta que abre y da permiso a Satanás de entrar a la vida de las personas, ya sean no creyentes o también creyentes, ¿ok? Eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque he estado viendo últimamente que la gente está hablando de conspiraciones, de los gobiernos y de todo este tipo de cosas, que realmente pueden ser verdad. Pero lo más probable es que sean una gran mentira, porque en este tipo de ocasiones siempre ocurre todo tipo de información y la gente se aprovecha para crear especulaciones, para crear temor en la vida de las personas, para crear resentimiento y para crear sobre todo odio a los países, odio a las naciones, odio a los presidentes. Eso es la intención de estos videos. Por ejemplo, se murió Michael Jackson. ¿Cuál es la conspiración? Que dicen que está vivo. Eso es algo ridículo. Claro, usted lo ve ridículo, pero otra gente lo cree. En mi país, el Perú, por ejemplo, se suicidó el expresidente Alan García y mucha gente lo dice con certeza y absolutamente seguro de que él todavía sigue vivo por ahí y se ha escapado. Pero eso no es cierto, ¿ok? Eso no es cierto. Y lo más probable es que no sea cierto, vamos a ponerlo así, lo más probable es que no sea cierto. Pero en cada evento siempre van a salir estas conspiraciones y estas cosas ocultas, estos tramas, estos reptilianos. ¿Han escuchado a los reptilianos, no? La conspiración de los reptilianos y cosas como esta, ¿no? Pero lo único que están tratando de traer es temor a la vida. Yo sé que hay conspiraciones gubernamentales, ¿ya? Pero en este caso es muy probable que no lo sea, ¿ok? Y mucha gente que está diciendo que esto es una conspiración, habla y muestra que ya había medicina hace tiempo para el coronavirus, pero como se han dado cuenta, el coronavirus ya existía desde antes, pero esta es otra clase de coronavirus. No todos los coronavirus son exactamente igual, así que no se deje engañar, por favor, ¿ya? Filtre sus noticias. Tal vez me puedo dar cuenta un poco rápido de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque tal vez soy de la generación pues que nació con un celular en la mano, ¿ok? Cuando yo estaba en promoción del colegio, empezó a salir lo que es el YouTube. Y cuando salió YouTube se empezó a ver todo este tipo de cosas, la gente se expresaba y también había este tipo de conspiraciones. Y tanto tiempo he escuchado que ya digo, la verdad es que la gran mayoría son una gran mentira. Así que tenga mucho cuidado, que no lo sorprendan. Sobre todo, cuide su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, cuida tu corazón. Cuiden su corazón, cuiden sus pensamientos, cuiden sus mentes. ¿Ok? Ok. Y bueno, para comenzar a hablar un poquito acerca del coronavirus o explicar el coronavirus a través de la palabra de Dios, debemos entender primero cómo opera el ámbito espiritual. ¿Ok? Miren,
Si ustedes me acompañan, por favor, a Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Hebreos 1, versículo 3. Escucha con mucha atención qué dice la palabra. Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas, ¿cuánto? Todas las cosas con la palabra de su poder. Esta afirmación está diciendo que lo que sustenta todo lo material, todas las cosas, es la palabra de su poder. Si la palabra de su poder no sostuviese las moléculas no existirían. Si la palabra de su poder no sostuviesen los átomos, no existirían los átomos. Si la palabra de su poder no sostuviese el tiempo no existiría. Si la palabra de su poder no sostuviese la gravedad tampoco sería sostenible. ¿Por qué? Porque es lo espiritual, aquello que sostiene el universo, aquello que sostiene la realidad. ¿No? ¿Y por qué digo lo espiritual? La palabra acá dice claramente que es la palabra la que sostiene. ¿Por qué razón? Acompáñenme a Juan, el capítulo 6. Juan, el capítulo 6, el versículo 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué cosa dice que son? Son espíritu y son vida. ¿Qué cosa sostiene todas las cosas? El espíritu. El área espiritual sostiene las cosas naturales. Si algo ocurre en el ámbito material, no va a afectar al espiritual. Pero si algo ocurre en el ámbito espiritual, absolutamente y totalmente el ámbito material debe moverse. Debe moverse. El ámbito espiritual afecta totalmente el ámbito material. Es por eso que si tú conoces de la palabra de Dios, vas a conocer cómo opera este mundo y cómo debes de moverte. Amén. Amén. Bueno, quiero quedarme en este video hasta aquí. Vamos a continuar en los siguientes videos hablando acerca de este tema muy importante. Amén. Y yo quiero dirigirme aquí por ese video. Si hay alguna persona antes que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, yo le pido por favor que repita esta oración después de mí. Si tú realmente de corazón quieres hacer a Jesús tu amo, si tú quieres que entre a tu vida, tienes que hacer esta oración, porque es necesario que tú aceptes en Cristo Jesús, porque es el único mediador entre Dios Padre y los hombres. Si tú quieres hacer esta oración, por favor repite después de mí. Padre, reconozco que soy pecador. Por eso ahora yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, desde ahora en adelante tú serás mi amo. Yo me rindo voluntariamente a ti. Te seguiré en toda área de mi vida. Te seguiré en toda ordenanza tuya. Así no esté yo de acuerdo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, yo te pido por favor que te acerques a la persona que te ha invitado para que veas este video y te comuniques con nosotros, y apenas termine la cuarentena, busca una iglesia física a la cual congregar. Amén. Amén. Eso es todo y hemos terminado. La enfermedad es una opresión demoníaca, es una opresión satánica y por lo tanto no puede venir de Dios.